Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol del Mediodía. Buenas tardes para todos, bienvenidos a una sesión de Ecos del Pasado. Hoy tenemos una historia de valentía y determinación que se remonta a la antigua Grecia. Las Danaides, 50 mujeres que huían de un matrimonio forzado, buscaron refugio en Argos y desafiaron las convenciones sociales de su época. Las Danaides, hijas del rey Danao, escaparon de Egipto para evitar casarse con sus primos. Llegaron a Argos y buscaron la protección del rey Pelasgo. Este se enfrentó a un dilema moral: proteger las suplicantes o evitar una guerra con Egipto. Finalmente, Pelasgo decidió ofrecerles asilo, arriesgándose a las consecuencias. Los hijos de Egipto llegaron a Argos y exigieron la devolución de las Danaides. Ante la negativa de Pelasgo, intentaron raptarlas por la fuerza. La situación se tornó tensa hasta que la diosa Atenea intervino para proteger a las Danaides y reafirmar su derecho a la libertad. La historia de las Danaides es un ejemplo de cómo la determinación y la valentía pueden desafiar incluso las normas sociales más arriesgadas. Su lucha por la libertad y el derecho de asilo suena hasta nuestros días y nos invita a reflexionar sobre la importancia de defender los derechos de los más vulnerables. Bueno, en el día de hoy tenemos con nosotros, acompañándonos, a Samir, un hombre experto en la antigua Grecia, que nos hablará hoy más sobre el contexto histórico de aquella historia y su relevancia en la historia. Buenas tardes, Samir. Buenas tardes. Un gusto tenerte aquí. Gracias. Nosotros queremos que, más allá de tus estudios en la historia de la antigua Grecia, nos hables más de este hecho histórico que nos habla de la historia de los Danaides. Y la pregunta que te queremos hacer es: ¿qué nos enseña la historia de las Danaides sobre la lucha por la libertad y el derecho de asilo en la antigua Grecia? Buenas tardes, audiencia que nos están escuchando en estos momentos. La historia de las Danaides es un testimonio de la valentía de las mujeres que se enfrentaron a la opresión y lucharon por su libertad. Su búsqueda de asilo y la protección que recibieron nos recuerdan la importancia de defender los derechos de los más vulnerables, incluso en tiempos de conflicto. En resumen, les puedo decir que las Danaides, 50 hijas del rey Danao, huyen de Egipto para evitar matrimonios forzados con sus primos. Los hijos de Egipto buscan asilo en Argos, la tierra de su ancestro Inaco, y se refugian en el altar de Zeus suplicante. El rey de Argos, Pelasgo, se enfrenta al dilema de proteger a las suplicantes y arriesgarse a una guerra con Egipto, o negarles asilo y violar las leyes de hospitalidad. Tras un momento de duda, los hijos de Egipto llegan a Argos y reclaman a las Danaides. Pelasgo se niega a entregarlas y los egipcios intentan raptarlas por la fuerza. La diosa Atenea interviene para proteger a las Danaides y reafirma la decisión de Pelasgo de ofrecerles asilo. La obra termina en las Danaides agradeciendo a los dioses por su protección y reafirmando su deseo de vivir libres. Bueno, ahora bien, para hablar más de la historia, hablaremos del desarrollo de esta en varios episodios. Para empezar, tenemos la llegada de las Danaides, donde llegan a Argos y se refugian en el altar de Zeus, pidiendo protección. El segundo es el encuentro de Pelasgo, donde se encuentran a las Danaides y escucha su petición. Tras el momento de duda, decide ofrecerles asilo, arriesgándose a una guerra con Egipto. Tercera está la llegada de los egipcios, donde los hijos de Egipto llegan a Argos y reclaman a las Danaides, y Pelasgo se niega a entregarlas, en la cual los egipcios intentan raptarla a la fuerza. Por último está la intervención de Atenea, donde la diosa Atenea interviene para proteger a las Danaides y reafirmar la decisión de Pelasgo de ofrecerles el asilo. Bueno, y para concluir esta impresionante historia, tenemos que destacar algunos detalles importantes.
Bueno, uno de ellos, o el primero de ellos, es el derecho de asilo. La obra plantea la cuestión del derecho de asilo y la obligación de proteger a los que huyen de la injusticia. La libertad individual. Las Danaides luchan por su libertad y se niegan a someterse a un matrimonio no deseado. El papel de los dioses. Los dioses juegan un papel importante en la obra, interviniendo en los asuntos humanos y protegiendo a los que invocan. La justicia y la ley. La obra reflexiona sobre la justicia y la ley, sobre la importancia de defender los derechos de los más débiles. Bueno, por otra parte, tenemos el estilo y las características que conforman a dicha obra, como lo es el coro, donde las Danaides juegan el papel importante de la obra, expresando sus sentimientos, temores y esperanzas. Segundo, tenemos el lenguaje poético, donde dicho autor, Esquilo, utiliza un lenguaje rico en imágenes para recrear una atmósfera de tensión y emoción. Y por último, tenemos la tragedia griega, donde la obra sigue las convenciones de la tragedia griega, con personajes nobles y un conflicto dramático en donde el final es dramático. Hasta aquí en una sesión más de Ecos del Pasado. Hasta luego.